Hola hermanos, ¿cómo están? Qué bueno es poder estar aquí en este lugar una vez más para compartir la palabra del Señor, y hoy veremos nuestra enseñanza de adiestramiento. Vamos a continuar con nuestro libro, El Plan Eterno, en el capítulo número 4, que es el hombre nuevo. Vayamos a la página 41 y nos dice así: Pablo establece que los cristianos somos aquellos que hemos muerto en Cristo, y en la carta a los Colosenses nos habla de las cualidades de conducta que deben caracterizar la vida de toda persona nacida de nuevo. Sin embargo, enfatiza 4 aspectos importantes en la vida de toda nueva criatura en Cristo, que son: número 1, morir juntamente con Cristo. Número 2, resucitar con Cristo. Número 3, hacer morir lo terrenal. Y número 4, vestirnos del viejo hombre. Amén. Entonces aquí se nos muestran 4 aspectos importantes en la vida de todo cristiano. Y nos dice, ¿verdad?, que morimos juntamente con Cristo. Cuando Él fue crucificado, llevó nuestras culpas, nuestros pecados, ¿verdad? Y nosotros también ahí morimos, murió esa vieja naturaleza, murió la carne. Y nos dice el número 2, resucitar con Cristo. Morimos con Cristo a esa vieja vida, pero resucitamos en una nueva vida. Entonces morimos a lo terrenal para vestirnos del nuevo hombre que es el Señor Jesucristo en nosotros. Veamos individualmente estos 4 aspectos que Pablo describe en Colosenses. Número 1, morir juntamente con Cristo. Colosenses 2:20 nos dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Vemos en este versículo cómo el apóstol Pablo corrige a los colosenses y les dice, ¿verdad? Si han muerto juntamente con Cristo, ¿por qué se someten a sus preceptos? Y de igual manera nos lo dice a nosotros, ¿verdad? Si morimos juntamente con Cristo, ya no debemos someternos a los preceptos ni rudimentos del mundo, sino que ahora somos nuevas criaturas y somos creados para vivir una vida juntamente con Cristo, bajo el dominio únicamente del Señor y no del mundo. Cristo ajustició la carne pecaminosa en la cruz. Pablo explica a los colosenses que el haber muerto con Cristo significa que a efectos jurídicos Cristo condenó y sentenció a la carne en la cruz. Todos los que hemos muerto con Cristo a través del bautismo tenemos que saber y entender que la carne y el pecado ya fueron ajusticiados en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados y tomó nuestro lugar. Ahora, no solo estamos exentos de culpa, sino también de toda acusación de la ley. Por eso los cristianos nacidos de nuevo debemos considerarnos muertos al pecado, muertos a la ley y a toda clase de religión humana, pero vivos para Jesucristo y para la justicia de su reino. Los que han muerto al pecado han muerto a la vieja vida y resucitado a una vivencia nueva. Debemos saber y entender que si hemos muerto con Cristo, ya no estamos bajo el dominio de ningún señorío espiritual, excepto el del Cristo mismo. Amén. Entonces sabemos, ¿verdad?, que mediante el sacrificio del Señor Jesucristo, mediante su muerte en la cruz, Él nos dio a nosotros la oportunidad de vivir una nueva vida. Y nos dice en este párrafo, ¿verdad? Cristo ajustició la muerte, Cristo sentenció la carne, nos dice. Cristo condenó y venció, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros estamos muertos al pecado, muertos a la ley, muertos a la religiosidad.
pero vivos para Cristo, vivos para vivir en su justicia, vivos para hacer su voluntad y para que el propósito de Él se cumpla en nuestras vidas. Amén. Y nos dice también que no estamos bajo ningún otro señorío, sino bajo el señorío del Señor Jesucristo. Pablo explica a los colosenses que deben considerarse muertos a lo siguiente. Inciso A, al pecado. En Romanos 6:2 nos dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces no tiene lógica, ¿verdad? Porque si hemos muerto al pecado, si hemos muerto juntamente con Cristo y ahora tenemos su naturaleza, no podemos seguir pecando porque en la naturaleza de Cristo no existe el pecado. Y ahora nosotros dejamos esa naturaleza vieja y estamos con Cristo. Y nos dice aquí, ¿cómo viviremos aún en Él? No es posible, ¿verdad? Si hemos nacido, hemos muerto con Cristo y hemos nacido de nuevo en esa nueva vida, entonces en nosotros no puede existir el pecado. Nos dice en Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Entonces ahora nosotros debemos de vivir en su justicia, en su amor. Debemos vivir cumpliendo ese plan que Él determinó para nosotros, porque nos dice su palabra que por sus llagas fuimos nosotros sanados, que Él llevó nuestras culpas, Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos dio a nosotros ahora una nueva vida donde no nos dejamos gobernar solamente por el Señor Jesucristo. Nadie más tiene dominio sobre nuestra vida sino el Señor Jesucristo, y Él es el que rige, Él es el que gobierna, y nosotros debemos hacer todo conforme a su voluntad, conforme a lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Inciso B, muertos a la ley. En Romanos 7:4 nos dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. En Gálatas 2:19 nos dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Amén. Entonces también somos muertos a la ley. Ahora Cristo nos dio a nosotros la oportunidad de poder acercarnos a Él, ¿verdad? La oportunidad a cada uno, que nosotros vayamos ante su presencia y lo conozcamos a Él, y que Él esté en nosotros y nosotros en Él. Inciso C, a los principios elementales del mundo. En Colosenses 2:8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos y no según Cristo. Amén. Entonces nos dice en este versículo que nadie nos engañe. Entonces debemos estar atentos, alertas. El Señor nos ha dado esa sabiduría y nosotros debemos dejarnos guiar por su Espíritu Santo y conocerlo a Él, para que no seamos engañados por falsas filosofías o tradiciones de los hombres, sino que nuestro pensamiento, nuestro pensar, nuestro deseo debe ser Cristo. Y cuando estamos en Cristo, ¿verdad?, no tenemos espacio para andar pensando en las cosas malas, ¿verdad?, sino que es Cristo el quien llena en nosotros, quien llena todo en nuestra vida. Lo importante a resaltar de esto es el documento de deuda basado en la propia ley de Dios, donde ya no acusa al creyente porque ha sido cancelado en la cruz. En Colosenses 2:14 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso el cristiano no debe darle lugar a las reglas y normas de una religión de origen humano y demoníaco, nos dice, ¿verdad? Entonces sabemos que la mayor victoria de Jesús fue en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque nos dice aquí, Él despojó a los principados y a las potestades. Él nos dio autoridad a nosotros sobre ellos, ¿verdad? Y nos dice, nos los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso dice, el cristiano no debe dar lugar a la religiosidad, ni humana ni demoníaca, sino seguir solamente a Cristo y seguir esos principios básicos que Él ha puesto para nosotros, para que nosotros vivamos en esa vida de integridad, dependiendo únicamente de Él. Y cuando dependemos de Él, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan para bien. Nos dice aquí, en Gálatas 4, 9 al 11. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a ser débiles y pobres en rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que hayas trabajado en vano con vosotros. Amén. Vemos este versículo, ¿verdad?, de Gálatas. Me temo, dice, que hayas trabajado en vano, guardando los meses, los años, dice, estaban guardando tradiciones. Y entonces les dice el apóstol Pablo, me temo que hayan trabajado en vano, porque sabiendo la verdad, sabiendo lo que deben hacer, están guardando solo religiosidad, cuando sabemos que una vida en Cristo no es religiosidad, sino sabemos que el Evangelio es poder que Él nos ha dado para vivir una vida plena, ¿verdad? Donde Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Pablo explica en ese verso que si los creyentes han muerto con Cristo, no deben temer a los poderes demoníacos que gobiernan el mundo, ni someterse a las disposiciones exigidas por ellos. Además les dijo a los colosenses, ustedes ya no pertenecen al mundo, sino que han resucitado a una vida nueva con Cristo. Ustedes ya no sirven a este príncipe de este mundo, sino al único y legítimo Señor Jesucristo. Ustedes ya no están bajo la ley ni bajo las tradiciones humanas, sino bajo la gracia. Vemos cómo Pablo le dice esto a los colosenses, ¿verdad? Vemos en las escrituras muchas veces al apóstol Pablo enseñando y corrigiendo a las diferentes iglesias que aparecen en las escrituras, ¿verdad? Pero está escrito para que nosotros también conozcamos y entendamos. Y nos dice aquí, ustedes ya han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ustedes ya no pertenecen al mundo. Nos dice, ya no están bajo la ley, ya no están bajo las tradiciones humanas, sino están bajo la gracia de Dios. Es importante entenderlo y actuar conforme a esto, que si hemos sido trasladados al reino de Dios, ahora debemos actuar como hijos de Dios, no como cualquier persona que está en el mundo que no ha reconocido al Señor, sino debemos actuar como esas nuevas criaturas que Él ha hecho. Y si nos dice el número 2, resucitar con Cristo. En Colosenses 3, del 1 al 2 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Nuestro mayor ejemplo y nuestro modelo por excelencia es el Señor Jesucristo. Y es a Él a quien nosotros debemos ver. Y nos dice este versículo, poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, sino en las cosas de arriba. Resucitados con Cristo. Aquí el apóstol Pablo no se preocupa por lo que debíamos creer, sino por lo que debíamos vivir.
Su énfasis estuvo en las actitudes y las acciones que deben gobernar nuestro diario vivir. En el capítulo 2 de Colosenses habla del estilo de vida que no compete o pertenece a la vida de una persona que ha sido nacida de nuevo. En otras palabras, explica la forma en que no debemos vivir como resucitados con Cristo. Si hemos resucitado con Cristo, debemos vivir según las cualidades de la nueva vida de resurrección en Él. El apóstol Pablo afirma que a este respecto solo hay dos opciones: permanecer como nuevas criaturas en Cristo gobernadas por el Espíritu Santo, o seguir aún gobernadas por la carne. Entonces nos dice, ¿verdad?, que el énfasis en este capítulo 2 de Colosenses, ¿verdad?, es cómo debe vivir una persona nacida de nuevo. Y nos dice que es más las acciones, ¿verdad?, las acciones y las actitudes. No es necesario solo conocer, solo saber, solo hacer algunas cosas, sino las actitudes de cada persona, las acciones de cada persona. Esos son lo que me van a identificar a mí como una hija de Dios, como una persona que he nacido de nuevo, como una persona que está haciendo la voluntad del Padre. No solo mi comportamiento en el templo o mi comportamiento cuando me relaciono con los hijos de Dios, sino mi comportamiento en todas las áreas de la vida. Esto es lo que nos dice, ¿verdad? Acciones y actitudes. Y nos dice aquí también que todo nacido de nuevo debe actuar conforme a la nueva vida que se le ha dado. Y nos dice que hay dos opciones: permanecer como nuevas criaturas con Cristo gobernadas por el Espíritu Santo, que es en la que nosotros debemos estar. Y la otra dice seguir gobernados por la carne. Pero eso es algo que yo, como discípulo de Dios, como hijo de Dios, Cristo ya hizo la obra, Él hizo morir la carne. Ahora me corresponde a mí llenarme de Cristo para no darle lugar a la carne y dejarme guiar por su Santo Espíritu. Existen dos clases de vida que reflejan los dos tipos de personas cristianas que hay. Las dos tipos de personas cristianas, escuchen esto. Uno dice carnal y mundano, y otro es el que brota de la nueva vida en Cristo. Amén. Entonces se está hablando de dos tipos de personas cristianas. Una carnal y mundana. ¿Cuál es esta? Es la que no se ha despojado de sí misma. Es la que aún quiere hacer su voluntad. Es la que no quiere dejarse gobernar, que está aquí dentro del templo, que está dentro de la iglesia, pero aún no se quiere dejar gobernar por el Señor. Aún no ha hecho morir su viejo yo, ¿verdad? Y nos dice la segunda es la que brota, dice, de una nueva vida en Cristo, es decir, la espiritual. Este es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Según Pablo, la persona resucitada con Cristo es la que ha entrado de forma radical a una nueva vida. En Cristo somos una nueva creación. Hemos salido de la tumba de nuestra vieja vida en Adán y hemos sido resucitados con Cristo. Como hijos de Dios, con el fin de compartir la vida de Cristo y andar como Él anduvo, bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Entonces somos esa creación de Dios, somos esas personas que el Señor ha levantado, de las cuales nos ha quitado esa naturaleza adámica, esa naturaleza pecaminosa, y nos ha dado su naturaleza. Y este es el propósito perfecto del Padre, ¿verdad? Que seamos como es Jesucristo, como fue Jesucristo aquí en la tierra, y que andemos como Él anduvo, ¿verdad? Que compartamos, nos dice, esa gloria que Él nos ha dado a nosotros, que nosotros también la compartamos, esa palabra que nosotros tenemos, que también otros puedan oírla. Nos dice aquí,
con el fin de compartir la vida de Cristo y andar como Él anduvo, bajo la dirección y el poder del Espíritu. Si nosotros andamos bajo su dirección, bajo su poder y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces no va a haber nada que nos haga desviarnos del camino del Señor. Vamos a permanecer cumpliendo cada día en esas directrices, esas demandas que el Señor nos pide para que lleguemos a ser como su Hijo Jesús, a su imagen y a su semejanza. Las cosas de arriba, nos dice. Es más que evidente que ahora que tenemos una nueva posición en Cristo, debemos vivir vidas firmes y constantes. Lo que hacemos fluye de lo que somos. Si no entendemos que hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo, estamos en peligro de seguir viviendo como si todavía permaneciéramos a Él. Amén. Entonces, ahora que estamos en Cristo, dice aquí, ¿verdad? Es evidente que nuestra forma de comportarnos sea diferente. Porque si no, dice, podemos confundirnos y seguir viviendo de la misma manera. Entonces, debemos ser firmes y constantes. Y dice, lo que hacemos fluye de lo que somos, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué debe fluir? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Como hijos de Dios, no como personas que solo pertenecen al mundo, sino como hijos de Dios, con propósitos y con metas que son hacer siempre la voluntad del Padre. Antes que se produzca la transformación en nuestra forma de vivir, el Espíritu Santo transforma nuestra mente. La carta a los Colosenses nos enseña acerca de la importancia de entender nuestras prioridades, aspiraciones y metas sobre la base de nuestra nueva vida en Cristo. Este aprendizaje nos capacita para asumir el reto del nuevo comportamiento que establece el reino de Dios. Pablo instituye que las nuevas aspiraciones de los resucitados tienen que ver con valores celestiales y espirituales, es decir, en las cosas de arriba. ¿Ven? Entonces, primero tiene que haber una transformación mental, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque si seguimos aún con las mismas cosas que veníamos, entonces, ¿cómo vamos a cambiar de estilo de vida? ¿Cómo vamos a vivir de una manera diferente? Si lo primero que se necesita es que nosotros cambiemos esa manera de pensar, que nuestras metas, nuestras aspiraciones sean ahora nuestras prioridades, sean ahora dirigidas por el Señor, que nosotros querramos hacer su voluntad. Y nos dice aquí que las aspiraciones de los resucitados tienen que ver con valores celestiales y espirituales, es decir, en las cosas de arriba. Nos dice, debemos ver siempre a Jesús, ver ese ejemplo que Él nos dio, ver cómo Él vino aquí a modelarnos cómo se debían hacer las cosas, esa obediencia que Él tuvo y esa excelencia en ejecutar lo que el Padre le había demandado. De igual manera nosotros tenemos que ser así para poder llevar a cabo este plan glorioso que el Señor ha diseñado para su iglesia. Buscar las cosas de arriba es buscar las cosas que Dios, es buscar las cosas de Dios, es buscar a Dios mismo, es tenerlo a Él por nuestro primer amor y la meta suprema de nuestra vida. Buscar las cosas de arriba también es buscar las cosas de Cristo. La Biblia declara que Cristo ascendió al cielo. En Lucas 24:51 nos dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces, buscar las cosas de arriba es buscar a Dios mismo. ¿Y cómo buscamos nosotros a Dios? Pues leyendo las Escrituras, orando, meditando en el Señor y sobre todo cumpliendo su voluntad, cumpliendo lo que Él dice, porque si yo leo pero no hago lo que leo,
entonces me quedaría solo con un conocimiento y no habría en mí una experiencia personal de conocerlo. Entonces yo busco las cosas de arriba cuando busco conocer al Padre, cuando busco saber qué es lo que Él tiene destinado para mí, para mi vida. En Hechos 1:9 nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando reconocemos su señorío y nos sometemos a Él, estamos buscando las cosas de arriba. Cristo es nuestra vida y como creyentes resucitados no podemos existir al margen de Él. Amén. Entonces, no podemos existir al margen de Cristo. Tenemos que estarlo viendo a Él constantemente para que no perdamos la dirección, ¿verdad? Porque su palabra nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces no podemos tener una vida ajena a Cristo, sino tenemos que estar siempre en Él. Buscar las cosas de arriba también es buscar su reino. El gobierno de Dios en nuestra vida, además, es buscar su justicia, anhelando ser como Cristo, ser transformados a su imagen y reflejar su carácter justo. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, cuando nosotros buscamos las cosas de arriba, buscamos también su carácter, buscamos también un estilo de vida agradable ante Dios, y si es agradable ante Dios, también va a ser agradable ante todas las personas que nos rodeen, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos en su justicia, vivimos en su amor, cuando anhelamos de Él, nos dice, cuando no se nos tiene que estar llamando, obligando, sino cuando nosotros deseamos y pedimos de Él. Eso es buscar las cosas de arriba. Y nos dice también en Mateo 6:33 que lo busquemos a Él y todas las bendiciones serán añadidas, ¿verdad? Todo lo demás será añadida. Y nos dice: buscad primeramente las cosas de arriba. Busquémoslo a Él, que Él sea nuestra prioridad, y Él sabe nuestros deseos, nuestras necesidades, y Él tiene un plan para cada uno de nosotros, y todo lo demás será añadido. Cuando nosotros nos determinamos a obedecer su palabra, todo nos va a ayudar para bien, porque Él es un Dios fiel, es un Dios grande en misericordia, y su gracia es abundante, ¿verdad? Pero Él es fiel también, y Él sabe lo que nosotros necesitamos, y Él nos dice: búsquenme a mí y todo lo demás será añadido, ¿verdad? O sea, no nos preocupemos por lo demás, porque cuando lo tenemos a Él, pues tenemos todo. Nos dice en Juan 2:6: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Buscar las cosas de arriba es cuestión de buscar los valores espirituales, los dones del Espíritu y las prioridades de Cristo. Dios desea bendecirnos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cristo desea derramar sus dones sobre nosotros. En Efesios 4:7 nos dice: a nosotros pues nos corresponde desear ardientemente los dones del Espíritu. Y en 1 Corintios 14:1 nos dice: seguir el amor y procurar los dones del Espíritu. Amén. Entonces, cuando estamos en Cristo, andamos como Él anduvo, dice. Y si nos ponemos a pensar cómo anduvo Él siempre anduvo ejecutando el plan que el Padre le había dado. Nos dice también en estos versículos que hemos leído que debemos anhelar los dones espirituales, que debemos anhelar una vida en Cristo. Y nos dice que Él quiere bendecirnos con toda bendición espiritual, pero nosotros debemos buscarle, debemos desear esos dones, ¿verdad?, que el Padre ya ha destinado para nosotros.
y que andemos en amor como Él anduvo, nos dice su palabra. Entonces Dios es fiel y Él tiene una serie de promesas para nosotros, ¿verdad? Pero esas promesas van a llegar cuando nosotros nos determinemos a hacer lo que Él está pidiendo. Porque muchas veces nos quedamos, Señor, pero si tú prometiste esto, pero ¿qué pasa con mi parte? ¿He hecho yo lo que el Señor ha pedido para que yo pueda gozar de estas bendiciones? Y cuando hacemos una evaluación personal de nuestro diario vivir, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, pues debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el Señor ha prometido y Él es fiel, Él nos va a dar, Él va a cumplir, pero nosotros también debemos cumplir con lo que Él nos demanda. Debemos también ser esos siervos obedientes en hacer lo que Él está determinando para nuestra vida. Todos estos valores reflejan la auténtica marca de la vida de resurrección. Llenos del Espíritu de Dios, no tendremos espacio para las tentaciones del maligno y del mundo, ni cabida para los deseos de la carne. La dinámica de la vida cristiana, en primer lugar, no es una larga lista de reglas y prohibiciones, sino el ejemplo de Cristo, la comunión y la capacitación del Espíritu, las promesas de la palabra y la visión de su plan y propósito. Qué bonito este párrafo. Nos dice que cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, no va a haber lugar para que nosotros pensemos en las tentaciones. Dice, no va a haber espacio. No tendremos espacio para las tentaciones del maligno del mundo, ni cabida para los deseos de la carne. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, no hay espacio para las tentaciones, no hay espacio para la carne, sino estamos dejándonos guiar por su Espíritu y estamos viviendo esa vida plena en Cristo. Amén. También nos dice, la vida del cristiano no es una larga regla de prohibiciones, como muchas veces lo hemos visto, tal vez cuando iniciamos, ¿verdad? O tal vez las personas que aún no están en Cristo ven solo las reglas, las prohibiciones, que no se puede hacer esto, que no. Pero cuando nosotros entendemos que una vida en Cristo no se trata de prohibiciones ni de reglas, sino una vida llena del Espíritu, una vida donde nosotros vemos a Jesús, seguimos a Jesús, no sentimos, como dice el pastor muchas veces, ¿verdad? No sentimos la carga pesada, sino lo hacemos fácilmente. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Pero cuando nosotros no hemos entendido, entonces vemos esto solo como reglas, como prohibiciones. Pero cuando entendemos, cuando en nosotros está el Espíritu de Dios y nos determinamos a cumplir, entonces el Señor mismo hace que para nosotros esto sea fácil, ¿verdad? Parte de nuestra naturaleza, que lo hagamos de forma natural, que no se haga difícil, sino que nosotros lo hagamos con pasión, con ese deseo de servir y agradar al Padre. Entonces, hermanos, hemos muerto juntamente con Cristo, pero hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley, hemos muerto a la religiosidad, hemos muerto a todo eso que nos separa de la vida de Cristo, pero también hemos resucitado con Él. Hemos resucitado para hacer su voluntad, hemos resucitado para vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros, para que en nosotros se cumpla el propósito, ¿verdad? Para que en nosotros se cumpla el plan, que seamos de acuerdo a la imagen y a la semejanza del Señor Jesucristo, que tengamos ese carácter de Dios y que también podamos compartirlo con otros, que también otros puedan conocer al Señor por medio de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y ha sido una bendición compartirles esta enseñanza y yo sé que para cada uno de ustedes también será de bendición y que el Señor los bendiga.